Bueno, saludos a todos los que están online, los que estamos aquí también. Estamos en la porción 104 y en esta porción coincidimos con que el texto habla de las fiestas de otoño y también hemos celebrado ayer Yom Kippur. Ahora, en esa dinámica de lo que ocurre en la fiesta de Yom Kippur, existe algo que es una especie de diálogo que establecemos entre nuestra alma y Dios. En la figura bíblica, una de las figuras bíblicas presenta al alma como una especie de mujer que está en un diálogo con su esposo, con su enamorado, con su gran amor. ¿Ves? Por eso tenemos, por ejemplo, Cantar de los Cantares, y hay varios libros que no solamente muestran la relación hombre y mujer, sino también muestran la relación alma-Dios, en una interpretación un poquito más profunda, pudiéramos decir, o más adentro. Ahora, ese diálogo que existe entre el alma y Dios, de los seres humanos, es un diálogo que siempre existe. E inclusive, si uno quiere aprender a conocer las personas un poquito más profundamente, cuando tú tienes conciencia de ese diálogo y conoces porque tú lo has tenido, pues entonces, en esa conciencia que tienes tú de ese diálogo, tú puedes ver cuando las personas están en ese diálogo con Dios. Que no es simplemente un diálogo de que hablamos de tú a tú, sino a veces un diálogo inconsciente. O sea, cuando las personas se expresan, cuando las personas están en una situación, están en una crisis, están en una alegría, cuando están en diferentes facetas de la vida, su alma está en ese diálogo con Dios, aun cuando ellos no lo saben, aun cuando ellos no tienen conciencia de eso. Claro, está el diálogo del alma que simplemente está separada de Dios, es un alma adúltera. Pero aunque es un alma adúltera, que sería la persona que no ha nacido de nuevo, esa alma adúltera tiene conciencia ella como alma de la presencia de su creador y va a estar en ese gemir, en esa protesta, en ese llanto, en esa frustración, en esa ¿cómo se llama? Conversación con Dios. ¿Entienden? Cuando la persona nace de nuevo, pues entonces ya no es un alma adúltera, es un alma que empieza a tener relación con Dios, por lo tanto no tiene ese mismo diálogo, no es un diálogo completamente de frustración, de llanto, de queja, de alegría, de rechazo, ¿ves? Todo eso, sino que pudiéramos decir que es un alma que está en esa especie de diálogo con... como mismo un matrimonio, por ejemplo, de dos personas que se quieren, pero en ocasiones los diálogos pueden ser de alegría, pueden ser de tristeza, pueden ser de frustración, pero no porque están rotos en matrimonio, sino porque simplemente es ese vínculo que existe entre dos personas. Pero ya no dos personas, aunque también esa misma comunicación o esa misma metáfora de matrimonio también puede ser la metáfora de padre-hijo, hijo-padre y todo esto. Pero específicamente en el matrimonio, pues no va a ser lo mismo ese diálogo entre ellos dos, ¿me entiendes? Es un diálogo íntimo, es un diálogo de conocerse, pero a la vez es un diálogo de confianza, de frustración, porque a veces tú das por sentado que la otra persona sabe esto o conoce esto y no lo sabe o no lo conoce o no lo ha interiorizado o no lo ha entendido, ¿ves? Y entonces vienen los choques de comunicación en la pareja y todo eso. Bueno, eso mismo sucede entre el alma humana, el espíritu humano y Dios. Como el espíritu humano se mueve en una dimensión espiritual, los cielos espirituales que hemos hablado en otras ocasiones, pues ese diálogo siempre va a existir. Ya sea de un alma adúltera que está separada y constantemente está en una especie de que lo mismo quiere que no quiere.
Y, pero va a ser constante porque es espiritual. O sea, la persona físicamente no tiene conciencia de eso, su cerebro muchas veces no está captando eso porque su cerebro va a estar captando todo lo que tiene que ver con el mundo material específicamente, y entonces, como la persona está adaptada a lo que capta materialmente, pues no ve esa comunicación que tiene constantemente su alma con lo espiritual. Ya sea porque hay una desconexión total, la persona muerta espiritualmente está totalmente desconectada, pero tiene esa comunicación. Es como una especie de gritería. Es como una especie de mujer abandonada o sola o separada por su adulterio, por su pecado. Y en su casa forma la perreta y forma el lío a un marido que no está. ¿Eh? No, porque y le echa la culpa de todo. Y tiene todo ese arrastre, ¿ves?, hacia ese marido que no está ahí presente. En el caso de la que sí tiene, del alma que sí tiene relación con Dios, es esa especie de mujer que está en la casa y que tiene momentos de alta, tiene momentos de baja, tiene momentos hormonales, tiene momentos no hormonales, tiene momentos donde no quiere saber del marido, tiene momentos donde sí, tiene momentos donde quiere que el marido esté ahí, pero a la vez no quiere tener comunicación con... ¿Ves? Tiene esos momentos de locura. Y el ser humano, el alma del ser humano, el espíritu del ser humano, va a tener ese mismo diálogo, ese mismo, yo digo una especie de canto. ¿Por qué? Porque es como la mujer que está hablando sola, ¿ves? A veces. Entonces es una especie de canto. Entonces, si tú aprendes a ver eso, pues te va a ser muy fácil, a veces es frustrante, ¿no? Muchas veces es frustrante, pero te va a ser fácil ver en las personas no lo que tú ves físicamente, que normalmente tú estás viendo, sino estás viendo más allá de lo que físicamente se ve, que es ese diálogo. Entonces, muchas veces la persona puede estar hablando contigo, puede estar diciéndote una cosa a ti, puede estar hablando de pelota, hablando de fútbol, pero en ese hablar de fútbol está expresando el diálogo que está teniendo con su amado. ¿Están ahí conmigo? Entonces, cuando nosotros vamos a los salmos, y tenemos en la posición de hoy el Salmo 73, tenemos también el Salmo 74. Los salmos es ese cántico. O sea, tú puedes leer los salmos, como el resto de la Biblia también, pero los salmos se aprecia mejor, ¿ves? Tú puedes ver los salmos como simplemente David corriendo, metido en una cueva, huyendo de, ¿cómo se llama?, de Saúl. Pero también puedes ver a ese David corriendo en la cueva, huyendo de Saúl, pero en ese diálogo que está teniendo con su amado, ¿eh? Que en ocasiones es frustrante, es todo eso que he explicado. Ahora, en los dos salmos que tenemos de esta porción, es de uno de los personajes que era, pudiéramos decir, mano derecha de David en cuanto a la alabanza. ¿Sabe que David tenía los capitanes que eran su mano derecha en la guerra? Pero también tenía tres personajes. Uno de ellos es Asaf, que es el que es uno de los que escribe este salmo. Que Asaf, ya sea por encomienda de David o ya sea por su propia conexión con Dios, pues va a tener la facilidad de escribir ese diálogo. Porque David tenía la facilidad de escribir ese diálogo, y estas personas que él seleccionó, Asaf viene desde una familia de sacerdotes desde el tiempo de Moisés. Podemos ver ahí en Crónica, aparece su conexión y cómo David lo llama y lo trae para ese servicio. Acuérdate que David es como diríamos allá en Cuba, un guajirito. Sí, porque cuando muchas veces nosotros vemos a David, el pastor de ovejas, no, un guajirito, es un tipo en campo. ¿Ves? O sea, que él no tiene contacto con la... Exacto, con las grandes mentes de la época. Pero a medida que va creciendo y que David se va convirtiendo en un personaje y que la gente empieza a ver en David no simplemente un pastor de ovejas que se fajaba a los piñazos y que era capaz de arrancarle la cabeza a cualquiera y a la vez cantaba muy tremendo, sino que empiezan a ver en David esa conexión. Por eso cuando Saúl tenía
aquellos malestares que tenía, David tocaba y Saúl se tranquilizaba. Porque David sabía expresar ese cántico, llevarlo de esa, ¿cómo se llama? De ese lenguaje espiritual a ese lenguaje físico, terrenal. Y eso precisamente es lo que Dios, por lo que Dios, o mejor dicho, para lo que Dios instruyó a David, y precisamente por eso es que David entonces tiene los salmos que tenemos. Así que cuando cantamos los salmos, la gente piensa que es simplemente que es letra que estamos cantando. No, es lenguaje terrenal de ese diálogo alma-creador. Entonces, hoy en día tú ves a toda esta gente que se llaman levitas y que se llaman todo esto y que cualquiera cree que porque hace una de eso y le pone música ya es músico. Sí, tú eres músico, pero es otra historia. O sea, no es lo mismo hacer música, hacer poesía y hacer todo eso que darle forma al lenguaje que ya tú empiezas a entender y a ver y a escuchar espiritual llevado a la, ¿cómo se llama? A la figura física. Entonces, Asaf es uno de estos personajes que David lo va a escoger y lo va a instruir precisamente porque Dios lo está utilizando para eso. Y este salmo es un salmo que manifiesta parte de eso. Ahora, vamos a dejar a un lado esa parte introductoria de lo que es ese diálogo para entender también un poquito o describir un poquito de lo que él va a tratar en este salmo. Hemos visto, por ejemplo, en otros momentos, cómo cada aspecto del espíritu humano, sea la Neshama, el Nefesh, el Ruach, que son aspectos que conectan o que conectan, no como decir, proyectan el espíritu humano. Entonces, en cada uno de esos aspectos tenemos capacidades, tenemos virtudes, tenemos elementos que conforman, no quiero decir que conforman, sino que son parte de esos aspectos y que son comunes para los tres, lo que simplemente se proyectan de forma diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la Neshama que está en una conexión con Dios, traduciendo precisamente ese lenguaje del amado al alma y llevándole el lenguaje del alma al amado, haciendo esa conexión de traducción, pudiéramos decir, a el Nefesh, que es la parte más baja y que su función está en conectarse con este mundo físico. ¿Entiendes? Entonces, el lenguaje es diferente, los objetivos son diferentes, las funciones son diferentes, por lo tanto, la manera de expresarse es diferente. Pero en ambos vamos a encontrar esas mismas capacidades y esos mismos aspectos expresados de forma diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos la inteligencia. La inteligencia desde la Neshama va a funcionar diferente a la inteligencia en Nefesh. Porque la inteligencia en el Nefesh va a depender en gran medida de lo que es físico. O sea, a Neshama que le interesa que 2 más 2 sea 4. ¿Ves? Pero sin embargo a Nefesh sí le interesa que 2 más 2 es 4, ¿ves? Porque cuando tú vas a la tienda tú necesitas comprar algo y si no sabes que 2 más 2 es 4, no vas a poder comprar. Entonces, pero sin embargo a Neshama sí le interesa saber quién es Dios, para poder distinguir de lo que viene de Dios, de lo que no viene de Dios. ¿Ya entienden la cosa? Y lo mismo sucede con Ruach, que es esa parte analítica profunda. No es lo mismo Ruach, que necesita entonces saber que 2 más 2 es 4, pero lo que en la tienda te dicen que vale 4, no vale 4, vale 3, por lo tanto, no te conviene comprarlo. ¿Me entiendes? A
a la inteligencia que está ¿entienden lo que quiero decir? Entonces, ¿hay inteligencia en los tres aspectos? Sí, hay inteligencia, lo que pasa es que simplemente se moldean o se modulan diferentes, se proyectan diferentes, funcionan diferentes porque tienen funciones diferentes. Entonces, hemos visto también que existen, pudiéramos decir, varios paquetes que aunque están conectados, todo esto es mundo espiritual. Al ser mundo espiritual, todo está conectado. ¿Ok? En mundo espiritual no existe el blanco y el negro. Existe el blanco y el negro para nosotros poder entenderlo, pero no existe, o sea, esos límites como físico no es lo mismo. Ahora, hay varios paquetes. Por ejemplo, uno de los paquetes sería la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. La sabiduría, que sería la que agarra una información, una señal, pero simplemente en su forma más burda, más sin forma. O sea, tú sabes que esto es importante, pero no sabes qué es lo que es importante. ¿Ves? La inteligencia, que sería entonces la que empieza a recabar información para distinguir por qué eso es importante. Y el conocimiento, que sería entonces cuando llevamos a la práctica eso y ya entonces lo experimentamos. ¿Ves? Esto es así porque es así. 2 más 2 es 4 porque 2 y 2 son 4. ¿Ya entienden hasta ahí? Entonces, ese es un paquete. Hay otro paquete que tiene que ver con las emociones. Este paquete tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con... El otro paquete tiene que ver con las emociones, tan importantes para el ser humano. Las emociones, que son las que te va a decir qué yo hago con esa información. ¿Es importante, es buena? ¿Qué hago? O sea, ¿la quiero o no la quiero? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me es importante? ¿No me es importante? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento incómodo? ¿Entienden hasta ahí? Y por ahí muchos matices. Ahora, ese paquete funciona con casi todos, o sea, hay 3 paquetes y cada paquete son 3. ¿Van ahí conmigo? Por eso es tan importante el número 3, no tan solo por la Trinidad, por algo Dios escogió ese 3. Porque si tenemos la imagen de Él, por algo tenemos ese 3, ese trío. Ahora, este paquete de 3 de las emociones tiene que ver primero con la bondad, ¿ves? La misericordia de un ser. La bondad, la forma de expresar la benevolencia, ¿ves? O sea, yo le doy a otra persona algo, no porque simplemente yo quiero darlo para sobresalir, sino yo le doy porque entiendo que a esta persona esto lo necesita y yo, aunque me estoy quitando esto, se lo estoy dando a esta persona, ¿ves? Esa es esa parte misericordiosa, pudiéramos decir, de bondad. Tenemos, paralelo a la bondad, tenemos el juicio. O sea, lo que establezco como límites. Porque para saber lo que es bueno y lo que es malo, tengo que tener un límite de bueno llega hasta aquí, malo empieza acá. ¿Ves? Y tengo que establecer límites cuando yo digo esto me gusta o esto no me gusta, es porque yo tengo un límite entre hasta aquí llega me gusta y hasta aquí llega no me gusta. Entonces, por ejemplo, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué estaba expresando Dios? No es bueno, o sea, bondad. Estoy preocupado por el hombre. Pero a la vez, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda idónea. ¿Ves? Estableció un límite. O sea, no es, a ver, ¿qué tú quieres que yo te dé? No, Dios sabía lo que él quería, por lo tanto, ¿por qué Dios sabe lo que él quiere? Porque cuando Dios lo creó, lo creó con los límites que marcan las características del ser humano, y en esos límites y características del ser humano, Dios sabe lo que el hombre quiere. ¿Van ahí conmigo? Entonces, cuando no hay un equilibrio entre la bondad
y los límites, el juicio, el poder para hacer las cosas, pues entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la persona tiene la bondad demasiado, ¿cómo se llama? Extrema, es un meloso. Es lo que le decimos un meloso, ¿ves? Es la persona que quiere ser bueno en todo cuando no puede ser bueno en todo. ¿Entiendes? Es la persona entonces que aburre con esa bonanza, que pierde el sentido en lo bueno, porque llega un momento que lo bueno lo convierte en malo. Como dice el dicho, hay amores que matan. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que haya un amor que mate? Bueno, porque simplemente se fue. Va más allá de lo que debe ser. ¿Qué pasa cuando hay un amor que mata? Que no hay un límite. No hay un límite, no sabe hasta dónde hay que llegar y cuando se pasa. ¿Qué pasa entonces cuando la persona los límites los tiene demasiado límites? Perfeccionista. Se vuelve frío, se vuelve calculador, se vuelve metálico, se vuelve todo, ¿ves? Entonces, pudiéramos decir que uno, la bondad, la misericordia le da al hombre esa posibilidad de expresar lo bueno, y los límites le dan la posibilidad de hasta dónde es lo bueno y hasta dónde es esto. Y, ¿ves? Entonces, esa armonía da una belleza. Cuando esa armonía se logra lo que expone es entonces algo bello, algo bueno, algo armonioso, ¿ves? Algo en que tú puedes confiar. Entonces, Asaf, en el Salmo, dijimos que habían dos salmos en esta porción, el Salmo 74, Asaf va a expresar esta armonía. O sea, ya tú puedes entender por qué David lo escogió, ¿verdad? Y él va a expresar precisamente esa armonía de este paquete de tres. Ahora, estos personajes que Dios que David escogió, no solamente, que es lo que yo decía, no es solamente que tú sepas entender ese lenguaje, sino que también que tú logres expresarlo en el ¿cómo se llama? En el lenguaje de nosotros, que te podamos entender. Claro, hay muchas personas que no lo pueden entender porque si no entienden, si tú no entiendes el lenguaje, pues no puedes entender lo que están diciendo, ¿verdad? Para tú entender a alguien que hable chino, tú necesitas hablar chino, porque aunque tú hables japonés, vietnamita y todo lo demás, si tú no hablas chino, no vas a entender el chino. Entonces es lo mismo. Para poder entender el lenguaje espiritual de ese cántico, de ese diálogo, pues tú necesitas entender el idioma, ¿no? Ahora, muchas veces las personas cuando leen, yo pudiera leer esto y quedarme en la parte de esa traducción, ¿ves? Y no ir más allá, que es a donde queremos ir ahora. Queremos ir un poquito más allá. Ahora, hemos dicho también en otros momentos que en el idioma hebreo existe algo que se llama quiasmo. El quiasmo, bueno, no solamente en el hebreo, en muchos lenguajes antiguos también, pero el hebreo lo usa mucho. Una vez escuchaba yo, me contaban de un profesor de hebreo que decía que el hebreo no es poesía. ¿Qué le pasó? Un profesor de hebreo que diga que el hebreo no es poesía, es que él lo que lee es las letras. Él no ha entendido más allá. Por lo tanto, esto que yo voy a decir ahora, él no lo va a entender, a menos que se siente humildemente escuchar lo que le voy a decir. Pero, y no creo que tampoco lo haga, pero porque precisamente por falta de humildad es que no puede entender eso. Pero el quiasmo, ¿qué cosa es? El quiasmo es una idea que va a venir describiéndose llega a una punta que sería el punto central y después va a regresar con una idea muchas veces o sea, es un paralelismo, pero muchas veces puede contraponerse, ¿ves? A la anterior, yendo con lo contrario o yendo a favor. En este caso, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a venir con el aspecto límite, poder, juicio, que yo hablaba, va a llegar entonces al punto de la belleza y va a regresar entonces hasta el final con
con la bondad. ¿Por qué? Porque él está en un diálogo con Dios. Él está en un problema. Él tiene un problema. Y ¿cuál es el problema? Su alma está en la gritería. ¿Ves? Y en esa gritería su alma va a aprender. Va a aprender de qué? De que en Dios hay armonía de todo eso. ¿Ves? Dice la Biblia, o bueno, nosotros cuando hacemos Shema, decimos Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad. O sea, Dios es un Ejad. ¿Qué quiere decir que es un Ejad? Que en él todo todo comparte lo mismo. Por eso es que tú vas a decir, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es juicio, Dios es fuego consumidor, Dios es, ¿ves? Bueno, ¿cómo puede ser todo eso a la misma vez? ¿Cómo no es una cosa más que la otra? Dios es más amoroso que juicio, Dios es más santo Dios es, porque eso es un ejá, ¿entienden la voz? Entonces nosotros como seres humanos, en primer lugar, cuando estamos muertos espiritualmente, esas triadas, esos paquetes están en una locura, ¿ves? Tienes entonces los límites mandados, o tienes la bondad, o tienes los dos desbaratados, y por lo tanto la belleza no existe, es un desastre, ¿me entiendes? Entonces, cuando nacemos de nuevo, lo primero que Dios hace es poner cada cosa en su lugar, ¿ves? Ese es el primer milagro. Podríamos decir, el milagro de la salvación es arreglar nuestro espíritu, darle vida a nuestro espíritu, viene la conexión, y esa vida que le dio a nuestro espíritu es precisamente que cada cosa adquiera su dimensión que debe tener. Pero, como venimos del pecado, pues entonces, aunque todo tiene su dimensión que debe tener, pero hay veces que estamos aprendiendo a lidiar con eso, ¿me entiendes? Y en aprender a lidiar con eso se nos crece uno, se nos va el otro, pero no es que estén deformados, ¿ya me entiendes? Sino que es como el niño, o sea, el niño tiene 2 piernas, tiene 2 brazos cuando nació, pero no camina. Tiene las piernas y tiene los brazos, pero no puede caminar. E inclusive cuando empieza a caminar se tambalea. ¿Por qué? Porque tiene que fortalecerlo, tiene que aprender a coordinar, tiene que aprender todo eso. Pues lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando nacemos de nuevo, fíjate la figura que utiliza el Señor, cuando nacemos de nuevo, tenemos que entonces aprender a todo eso. Y cuando dice, nos extendemos a lo que está delante para parecernos a Dios, ¿parecernos qué cosa? Alejar. Que logremos llegar allá. ¿Llegaremos o no llegaremos? No sé. Hago todo lo posible, pero tampoco me rompe la cabeza. Me extiendo a eso. O sea, mi misión no es preocuparme tanto si llego o no llego, sino es hacerlo. Llegue o no llegue, no importa, yo lo hago. Dios sabrá cómo arreglar la cosa. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la salvación, que Dios entonces intercede por ti, te perdona, te dice, vamos, mijo, sí, te caíste, no importa, levántate. Sí, pero que me tambaleo, sí, pero tengo miedo. Muévete hasta que tú vayas cogiendo fuerza. Entonces, dice el Salmo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Ves? ¿Qué cosa? ¿Por qué Dios te desecha? Porque te puso el límite, te metió un juicio. ¿Ves? Si es el ser humano, tú estás embarcado, porque un ser humano que te desechó, ya no quiere saber más de ti. Entonces dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué has encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. O sea, acuérdate, porque si no te acuerdas, dirige tus pasos a los asolamientos externos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. O sea, hemos desbaratado todo lo que tú nos has dado. ¿Ves? Esa alma está dándose cuenta que está separada, que está en juicio y está gritando. ¿Ves? Tus enemigos vociferan en medio
de tus asambleas. Bueno, aquí ¿cómo se llama este? En la Reina Valera dice asamblea, pero ahí está hablando de un muet. O sea, tus enemigos vociferan en medio del muet, de tus muet, en medio de tus fiestas, ¿no? ¿Qué quiere decir que vociferan? Que están haciendo lo que no tienen que hacer, porque la fiesta no es para eso. O sea, no tan solo han destruido el santuario, sino que han cambiado lo que tú nos has dado, que son los muertos, las fiestas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. O sea, tienen las herramientas, tienen la alabanza, tienen el culto, pero con esa misma herramienta de culto, de alabanza y todo eso, están destruyendo a tu propio pueblo. ¿Sabes tú qué cosa? Todo el mundo piensa que porque yo cierro los ojitos y levanto las manos, ya resolví el problema. Y lo que pudiéramos hacer es que estamos destruyendo, estamos siendo parte de lo que destruye, lo que acaba y de lo que... Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. O sea, el tabernáculo, ¿te acuerdas? Lo han desbaratado. Por eso habla del tabernáculo caído de David, ¿eh? Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas, y ahí vuelvo a utilizar muertes. No sé por qué Reina Valera pone en sinagoga ahí. Han quemado, ¿qué cosa? Todos tus muertes. O sea, ya no hay ni fiesta. ¿Te acuerdas? Ahora, él está hablando profético porque él precisamente está haciendo los signos. O sea, él está adelantándose a lo que va a venir después, que vino. Acuérdate, ponte en la imagen del rey Josías que descubre eso y hace una Pascua. Él no tenía idea de que eso existía. O sea, puede ser que hasta se pierda la gente en una religiosidad y se pierda la esencia de todo y cada cual inventando a su manera. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas. Por eso es que él empieza diciendo, lo que nos viene para arriba es candela. Aquí no hay, ya aquí no queda. Porque si tú quitas los muertos, ¿cómo va a haber profeta? Si el muerto, los muadín son el calendario, son el reloj, es la brújula. ¿Ves? El Mesías tenía que morir en una Pascua. Él no iba a morir en un, ¿cómo se llama? En un Hanukkah. Él no iba a morir en, ¿cómo se llama? En una fiesta de los CDR. Él no iba a morir en una fiesta que inventó Herodes. ¿Ves? Él iba a morir ¿dónde? La Pascua. ¿Por qué? Porque es un moed que Dios dio desde la fundación del mundo, precisamente porque Él tiene un plan con eso. Entonces dice, y aquí no hay ni profeta, estamos embarcados. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. O sea, nos viene un juicio, pero aquí la gente, aquí nadie nos puede decir, oye, cuídense que ya esto viene. Efectivamente, el juicio venía, ubícate en Jesús, ubícate en después de la destrucción del templo de Jerusalén, 40 años después, nadie sabe que eso va a venir hasta que no vino. Cuando ellos vieron el templo quemado y todo desbaratado, ahí fue donde se dieron cuenta ellos que vino juicio. Mientras tanto, ¿cuándo va a venir eso? Al mismo Jesús, ¿cuántas veces no le dijeron? Ya te oiremos eso después. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Quién es el angustiador? La lejanía, precisamente. Esa es la gritería de su alma, ¿ves? ¿Quién es el angustiador de una mujer sola, traidora, adúltera, que se quedó sin marido, que está? ¿Quién es su tortura? Ella misma. Su situación. Dice, ¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre?
O sea, esto va a ser para siempre, y aquí no va a haber cambio, aquí no hay solución. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué Dios retrae su mano? Eso es su juicio, es su sentencia. Ah, ¿tú quieres andar libre? Dale, agarra, camina. Y esa es su sentencia, ¿me entiendes? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? O sea, Dios tiene guardada la mano y no la extiende, ¿no? Sabemos entonces quién es la diestra de Dios. El Mesías. O sea que esto es un salmo hasta profético mesiánico. Extiendes tu mano, o sea, más nunca hemos visto a aquel que caminaba con nosotros, aquel que nos acompañó en el desierto. O sea, hasta eso nos has quitado. Ahora, si tú terminas el salmo ahí, ¿qué pasó? Puro juicio, pura sentencia, tábata. Y tú dices, bueno, y entonces, siempre que tú mires la profecía, tú vas a ver este paquete. Nunca va a estar sola la sentencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene armonía, es ejad. Así que ahora Él viene con esa quiasmo que dijimos, que se llama así en el lenguaje, podríamos decir, gramatical, poético de lo que es la poesía hebrea. Vinimos diciendo todo ese juicio. Taca, 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 taca. Y vamos a llegar ahora a un punto aquí. Dice el punto, versículo 12. Pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos. El que obra salvación en medio de la tierra. O sea, ¿eso qué cosa es? Un absoluto. ¿Qué es lo que está mirando él? La belleza de Dios. O sea, ok, esto está en candela, aquí no hay solución, aquí no hay nada, pero de buena primera llega a ese punto y hay un freno, porque eso cambia todas las cosas. Pues si Él es mi salvación y yo estoy diciendo hasta ahora quién me va a salvar de todo esto y quién me va a... Y llego a un punto, ¿ves? Ahora ¿qué va a hacer? Él va a virar para atrás. Pero va a virar para atrás ¿en qué cosa? En esa misericordia, en esa bondad, que es el equilibrio precisamente con lo anterior. Y fíjate que son ahora unos cuantos versículos, igual que el anterior. Son oraciones, tenemos que mirarlo como oraciones, porque a veces los versículos parten las oraciones, pero es paralelo a lo de arriba, ¿me entiendes? Eso es lo que yo explicaba, que es el quiasmo. Si tú no entiendes el quiasmo, tú lees eso y tú dices, bueno, ¿ves? Tú. Pero no. ¿Por qué? Porque es un balance, Dios es un ejad. Dice entonces, dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas. Y empieza a traer ¿qué cosa? Todas las cosas que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque nos ama. Por amor. Magullaste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Se merecían eso. O sea, en el desierto no hay mar. Cogió el Leviatán y se lo apareció ahí. ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Porque ama a eso que está en el desierto. Abriste las fuentes y el río secaste. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. ¿A quién le conviene que haya luna y sol? Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado al Señor y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. O sea, ¿por qué dice acuérdate? Porque si tú has hecho toda esta cosa, acuérdate de eso. O sea, en tu bondad es que tú puedes hacer todo eso. Mira el pacto. Si él sabe que Dios es un pesado, tiene desequilibrada la cosa y es puro juicio y sentencia, va a decir que mira el pacto. Si mira el pacto, lo que te va a pasar por arriba contra el todo, porque precisamente tú rompiste el pacto. ¿Cómo tú le vas a decir que mira el pacto? Dice, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitantes de violencia, de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. ¿Por qué? Porque aunque yo me merezco todo esto y todo esto y todo esto, pero yo sé que como tú eres rey, tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres especial,
pues necesariamente todo eso viene lo bueno ahora, ¿ves? Sobre lo malo. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Antes decía, lo que nos viene arriba no es fácil. Esto es un problema. Ahora él dice, levántate. ¿Por qué levántate? Porque no está pensando en lo que Dios se levanta para pasarte por arriba. Sino levántate para que me salve. Porque él sabe que es bondadoso. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. O sea, todo eso es negativo, ¿ves? Pero acuérdate que eso es por todo lo que hablamos anteriormente, que hemos fallado. Pero si tú te acuerdas de eso, tú nos vas a salvar. Porque tú sabes mi alma cómo está. Tú sabes el alma de todos nosotros cómo está. Tú sabes el problema que nos encontramos. Estamos quemando todo, estamos desbaratando todo, hemos destruido, hemos inventado una religión, nos hemos ido con dioses. Esto es un desastre. Ahora, el que está hablando ahí es Asaf. O sea, es una persona que está conectada con Dios y por eso es que David lo escoge. No escogió a 20 ni a 30, escogió a 3. ¿Por qué? Porque es una persona como cuando Daniel, ¿se acuerdan cuando Daniel está en Babilonia y dice, estaba leyendo el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, y vi los años que Jeremías dijo, 70 años, y entonces dije, ¿hasta cuándo? O sea, wow, Daniel dijo, 70 años, ya han pasado los 70 años, y nosotros seguimos siendo un desastre. Ya nos toca virar para atrás, pero vamos a ser igual, porque somos el mismo desastre que salió, el mismo desastre que va a entrar. Y entonces, en esa reflexión de Daniel, él empieza a orar y empieza a pedir perdón a Dios. Y entonces dice, hemos pecado contra ti, hemos hecho esto, pero Daniel no había hecho nada de eso. Al contrario, Daniel oraba 3 veces al día, le dijo a Nabucodonosor lo que tenía que decirle, ¿ves? O sea, Daniel no estaba en esa. Pero Daniel se pone en el lugar del pueblo porque entiende ese llanto, ese gemir de las almas. ¿Entienden hasta ahí? Así que Asaf está haciendo la misma función. Se está poniendo en ese lugar. Él entiende perfectamente ese diálogo. Él entiende todo eso y se está poniendo y está entonces haciendo una oración. La oración la está basando en ¿qué cosa? En esa características o en esas capacidades, esas virtudes de Dios que él sabe que son supremas, sabe que existen. Entonces está diciendo, ok, yo sé que hay juicio, yo sé que hay sentencia, porque hoy en día, por ejemplo, tú sabes que hay cristianos que creen que el infierno no existe, ¿no? Y ellos dicen, simple, Dios es amor. Si Dios es amor, no te puede mandar para el infierno. No hay forma de que Él te pueda mandar para el infierno porque Él es amor. ¿Qué pasó con estos cristianos que están viendo a Dios desbalanceado? Porque como mismo es amor, también es fuego consumidor. O sea, es las dos cosas. Y Él está viendo las dos cosas. Dice, yo sé que lo que nos toca es esto. Pero también sé que tú eres bondad y que tú eres misericordioso. Así que entonces, a mí lo que me queda es clamar. Yo no tengo las de perder, yo tengo las de ganar. ¿Entiendes? ¿Me toca una sentencia? Sí, me toca una sentencia. Pero a la vez estoy clamando. A la vez me estoy relacionando contigo. Entonces, yo decía, ayer tuvimos Yom Kippur. Yom Kippur, ¿qué cosa es? Es día de la sentencia. Pero es también el día del perdón. Es también el día de la belleza. Es también el día de ¿cómo se llama? De Dios muestra el camino. Es el día donde Dios, porque Dios es todo, y tú no puedes separar una cosa de la otra. O sea, nosotros venimos a hablar con Dios en ese día y en Dios está todo. Por eso es que entonces yo puedo venir y clamar con todo mi corazón y a la vez, o sea, clamar, ser inscrito en el libro de la vida o no ser borrado del libro de la vida, pero a la vez sé que estoy en el libro de la vida. ¿Me entienden la cosa? ¿Por qué? Porque
estoy clamando a Dios en ese lenguaje espiritual, en ese lenguaje de alma, pero no del alma, ¿ves? Adúltera que se fue y está por ahí regada, sino en el alma que sabe que Dios conoce tu corazón, ¿ves? Imagínate tú, una mujer que está casada y que tiene todos esos altibajos y todo eso, tener la certeza de que su esposo, su marido, está consciente de todo eso, la ama, la protege, la cuida, la limita, le pone reglas, le pone, ¿ves? Pero a la vez, ¿cómo se siente la mujer? Se siente protegida, se siente enamorada. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tiene a alguien que le comprende, tiene a alguien tiene a alguien al que puede, y no me equivoqué. Espérate. ¿Ya entiendes la cosa? Entonces, este salmo nos ayuda a ver ese clamor que todos los seres humanos tienen, pero también nos ayuda a que cuando nosotros clamemos tengamos en cuenta toda esa característica de Dios. Y no es que nos aprovechemos de eso, porque no es aprovecharse de eso, porque eso sería entonces otro delito, sino es simplemente vivir, ¿ves? Acomodarnos, o sea, sentirnos confiados. Y eso es lo que es la fidelidad, eso es lo que es, ¿cómo se llama? La fe. No tan solo la fidelidad de Dios hacia nosotros, sino también la fidelidad de nosotros hacia Dios. O sea, que nos dejamos llevar por ese accionar de Él. Amén. Dios les bendiga entonces y nos vemos.